¿Está viendo? Bueno, ¿cómo les va? Supongo que ya podemos empezar. Digamos, cuando dijimos a las 4, dejamos unos 5 o 6 minutos para dejar, digamos, que se vayan conectando todos. Soy Federico Villeno, licenciado en la Bolsa de Comercio. Bueno, hoy, digamos, la idea era compartir o hacer un poco de una charla, digamos, con un público. En este caso, digamos, era un cupo bastante pequeño, digamos, para esta charla. Son charlas, ¿no?, virtuales que quiere dar, digamos, el Departamento de Capacitación y la Bolsa de Comercio, digamos, a un público general. Y en este caso es más de todo una cuestión para hablar y charlar un poquitito lo que va a ser, digamos, la campaña 21-22 de la soja, ¿no?, que ya arrancó con todo, ¿no?, con la trilla, digamos, en la región núcleo principalmente, ¿no?, donde tenemos gran parte de la producción de soja en nuestro país. Y bueno, un poquitito va a ser hablar de estas 4 cosas, ¿no? De lo que es producción, cómo esperamos, digamos, que varía la producción a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Digamos, nosotros en general tomamos a la producción de soja y la dividimos por lo que es
una región norte, centro y sur, ¿no? Que lo hacemos en general para todos los cultivos, y de esta manera vemos, digamos, dónde van a estar distribuidos, digamos, en este caso la producción de soja a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Vamos a ver una cuestión, unos temitas de comercialización, de lo que es de eso. Creo que lo más importante ahora en el mercado de la soja, ¿no? Porque, digamos, en materia de precios, el precio de la soja, digamos, ya ha descontado nuestra situación local, ¿no? En términos productivos, en términos de comercialización y demás, y ya está mirando, ¿no? Siempre el mercado se anticipa y está mirando, digamos, al futuro. Ahora está mirando la producción en Ucrania y lo que va a ser la producción estadounidense, ¿no? Eso entonces ya lo vamos a ver más adelante. Así que bueno, un poquito empezando a hablar de producción. Fíjense, bueno, pensando, digamos, a lo que fue la siembra en ese momento del maíz y soja, ¿no? Se pensaba en ese momento en una producción de 48 millones de toneladas, estamos hablando de 2021, antes que tuviéramos la sequía, antes de las fuertes temperaturas que nos azotaron, digamos, en enero y febrero. Así que fíjense, ahí ustedes están pudiendo ver un gráfico a su izquierda, que es, esto va a ser un mapa de precipitaciones de la región núcleo. Esto calcúlenle que es Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, aproximadamente esa zona. Fíjense, digamos, ustedes van a ver lo que es el verde, mejor dicho, las líneas verdes van a ser justamente promedio de milímetros diarios en una zona súper grande, por eso ustedes van a ver un promedio de 24 milímetros en un día, obviamente llueve más en localidades y demás, pero eso es un promedio, ¿no? Promedio diario de una zona geográfica bastante grande. Esas son las líneas verdes, y arriba ustedes van a ver, digamos, va a ser una especie de línea, en donde en este caso es rosa, en donde esto va a ser el déficit, en el caso que es rosa, o si es verde, ¿no? En la parte de arriba, a ver si tengo el puntero. Aquí. O sea, rosa justamente va a significar déficit por debajo de lo normal. Fíjense que estábamos transitando la campaña desde lo que fue la siembra hasta, digamos, hasta los estadios de desarrollo de la soja. Estábamos bastante bien, ¿no? En términos de agua, en el perfil de suelos, en términos de lluvias, los acumulados, las temperaturas daban bien. En ese momento estaba, digamos, un pronóstico de niña, ¿no? Que esperábamos que se dé, y bueno, obviamente se dio una segunda niña, digamos, en este verano en el hemisferio sur. Obviamente va a repercutir con la próxima diapositiva que veamos, pero bueno, hasta ese momento los milímetros o las lluvias que se dan en la región núcleo estaban casi sobre lo normal, ¿no? Parecía que se estaba dando una buena campaña. Obviamente después vamos a tener, digamos, lo que es el resto del cuento, ¿no? Entonces fíjese, esto es, digamos, la foto que se daba en ese momento. Después, bueno, tenemos una película, ¿no? De cómo tuvimos un déficit, ¿no? De precipitaciones en toda la región núcleo. Y bueno, fíjense, esto es más o menos un promedio de lo que es, esto más o menos es un promedio de lo que es el estadio crítico, ¿no? En primera semilla y llenado de... Cambia, depende si es soja de primera, soja de segunda, y bueno, en qué parte del país está. Pero bueno, fíjense, nosotros entonces tuvimos en esto lo que es la segunda quincena de diciembre y la primera quincena de enero, tuvimos casi 30 días sin lluvias, con muy pocos milímetros acumulados. Tuvimos temperaturas muy altas, después ya lo vamos a ver, que en promedio las temperaturas medias entre diciembre y febrero fueron 2 grados más que lo común. Estas temperaturas inclusive fueron más altas, más extremas, que nos íbamos yendo más al norte, ¿no? Entonces Santiago del Estero, Chaco también resultaron, digamos, con mayores problemas, porque tuvieron el mismo déficit de precipitación, pero con mayores temperaturas que lo normal. Alta radiación solar, baja humedad relativa, ¿no? Que se fue extendiendo a lo largo de toda la campaña, y bueno, y obviamente condiciones de los lotes de soja que se iban reportando, digamos, por el Departamento de la Bolsa de Comercio, que es QEGEA, que es la Guía Estratégica del Agro, que se encarga de realizar este muestreo. Bueno, teníamos condiciones de soja que empezaban a caer de buenas a malas condiciones. Y ya, digamos, para lo que es febrero, ¿no? Luego justamente de todo este recorrido
climático, si podemos decir, ya teníamos unos recortes, ¿no?, en la producción esperada, ¿no?, evidentemente por el estado de los lotes de soja que teníamos en ese momento. Fíjense lo que tuvimos a partir de la segunda quincena de enero, nos salvó la lluvia en ese momento, porque fíjense el déficit hídrico que nosotros teníamos. Esas lluvias permitieron un poco alivianar, digamos, lo que podría haber sido una producción, digamos, mucho más castigada, ¿no?, por el clima. Entonces, más o menos calcúlenle una diferencia sobre el normal de 100 milímetros, unos déficits de 100 milímetros en promedio, ¿no? Siempre estamos hablando. Entonces, eso es prácticamente lo que nosotros tuvimos. Fíjense, en términos no productivos y en términos de zona, esto es lo que es el oeste, norte y sur de Buenos Aires. Vamos a hacer una especie de noroeste, tipo lo que es delegación de Bolívar, Pehuajó, por ahí, por esas zonas. Tuvieron, digamos, esto es todo el resto del país, esto es noroeste de Buenos Aires, tuvieron situaciones climáticas mucho más favorables, ¿no? Fíjense, en este caso, precipitaciones inclusive por encima de la media, ¿no? Esto es lo que ustedes después van a ver, digamos, con el muestreo de rendimientos y de proyecciones de rendimientos. Toda esa zona, lo que es noroeste de Buenos Aires, oeste y noreste de Buenos Aires, le va a dar mucho mejor, digamos, lo que es rendimientos. Así que bueno, esto es la cuestión de lluvias. Fíjense lo que yo les comentaba recién. Digamos, los calorones que tuvimos en enero y febrero. Y bueno, fíjense lo que fueron la anomalía de temperaturas medias. Tuvimos hasta entre 3 y 4 grados más por encima de lo normal. Fíjense que a medida que nos íbamos para el norte, estas temperaturas iban haciendo más extremas. Y en términos de, fíjense, de precipitaciones, fíjense que tuvimos entre unos 100 y 200 milímetros, como les comentaba, en toda la región núcleo. Fíjense, ustedes aquí lo pueden ver, o sea, cuando yo le decía Córdoba, Rosario y una partecita de Buenos Aires, es esta, la que decía donde teníamos el déficit en milímetros. Y fíjense que justamente el noroeste de Buenos Aires, lo que yo les comentaba, que era justamente la región donde más lluvias había recibido, ¿no? Fíjense, cuando nosotros vemos en verde, estos son aproximadamente 100, 200 milímetros por encima de lo normal, y esta región 2 milímetros por debajo de lo normal, ¿no? Entonces, tuvimos estas condiciones climáticas, y esto es un poquitito el resultado, digamos, de los rendimientos calculados. Estos rendimientos, estos son rendimientos calculados. Ahora, digamos, a medida que va avanzando la cosecha, van avanzando las cosechadoras, vamos teniendo rendimientos o de muestras a campo, ¿no? Y ahí, digamos, esto se va a ir actualizando a lo largo del tiempo. Ahora GEA, digamos, justamente en base a estos, a lo que van largando los monitores de las cosechadoras, se van actualizando, y lo más probable que la región núcleo, digamos, sume un poco más de producción de lo que estamos viendo, ¿no? En el último reporte semanal, ¿no?, de la semana pasada, a las estimaciones que ustedes van a ver, se le van a sumar 800.000 toneladas más de lo que es la región núcleo, ¿no? Es decir, esto es un 2% más, ajustenle, digamos, a la producción total. Pero bueno, en base a lo que veíamos justamente hasta acá, hasta principios de marzo, o sea, no nos falta después ver la película de marzo, pero bueno, fíjense, lo que ustedes ven a la izquierda es la tendencia de los rindes respecto, perdón, lo que va a ser la diferencia de los rindes respecto a la tendencia, que nosotros vimos una tendencia de los últimos 10 años, cómo se mueven los rindes. Fíjense lo que le comentaba Pehuajó y el departamento de Bolívar, tendencias, o mejor rindes, que tuvieron buena campaña. Esto, digamos, los límites que ustedes están viendo, digamos, son límites muy rígidos. Obviamente, esto se puede extender inclusive un poco más a lo que es lo que es la puntita de la bota, digamos, de Santa Fe, o inclusive el sur de Santa Fe. Y esto, lo que les comentaba recién, a medida de que empiecen a salir, digamos, lo que son los rindes a campo. Si llega a haber algún problema con la conexión, me avisan, porque estaba teniendo problemas con el internet. Entonces, respecto a entonces a la tendencia, y fíjense acá tenemos respecto a la campaña anterior,
obviamente de nuevo, lo que es Pehuajó, noroeste de Buenos Aires, norte de La Pampa han tenido, digamos, rendimientos por encima de lo que fue el año pasado, o sea, tuvieron muy buena campaña en términos de rendes. Fíjense, en promedio hasta 1000 kilos por hectárea más, y una película todo lo contrario, lo que vemos, por ejemplo, en la zona norte. Fíjense si podemos trazar, digamos, algún paralelo que nos divida, digamos, la región norte. Fíjense, Santiago del Estero, Chaco, norte de Santa Fe, Salta, toda esta región, digamos, la que les comentaba recién, déficit de precipitaciones, se sumaron todo para bajar los rindes, digamos, proyectados de hasta más de, inclusive por encima de los 1000 kilos por hectárea. En la región núcleo, justamente, con la trilla que está avanzando ahora, empezarán a llegar los resultados y esto se ajustará, ¿no? Estos no son números finales, obviamente es lo que vemos al comienzo de la campaña. Fíjense más o menos en promedio, para que tengan una idea, el rosita más claro, estamos hablando arriba de 200 kilos por hectárea de pérdida, lo que es, por ejemplo, San Luis y Río Cuarto, ¿no? Fíjense que son los rositas más claritos dentro, o sea, como que fueron, digamos, zafaron un poco esta zona, y bueno, el resto, digamos, tenemos ya rindes que caen un poco más, entre 400 y 600 kilos por hectárea, digamos. Acuérdense siempre respecto a la tendencia, ¿no? Si ustedes quieren ver respecto a la campaña anterior, es este mapita de acá. Bueno, fíjense, dividiendo entonces por zona, o sea, ahí tenemos, digamos, por delegación y por zona GEA, ¿no? Y lo que es la zona calculada de la Bolsa de Comercio. Fíjense entonces en el norte los tomamos, para tomar región norte de Santiago del Estero, Chaco, Salta y Tucumán, ¿no? Tomamos toda esta zona. Fíjense, hay una caída del 22%, ¿viste? Vieron lo que les comentaba que le decía, el norte está más castigado por las condiciones climáticas que nosotros vimos recién. Bueno, zona norte, digamos, la más castigada. Después, bueno, zona centro, fíjense que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, San Luis, una caída del 12% de la producción. Y lo que es zona sur, que justamente está tomando lo que les comentaba, una parte de lo que es el denominado norte de Buenos Aires, ¿no? Fíjense, crece al revés, justamente de lo contrario, crece la 3,7 millones de toneladas zona norte, 30,8 millones de toneladas zona centro, y la zona sur 6 millones de toneladas, ¿no? Esto sumado, ¿no? La zona norte, centro y sur nos está dando aproximadamente una producción de 40,5 millones de toneladas, ¿no? De nuevo, estos números son preliminares, pueden cambiar, digamos, ahora a medida de que se van ajustando, digamos, estos números de rinde. Así que bueno, a partir de esos, digamos, números de producción, fíjense, nosotros que obviamente esos 3,7 millones de toneladas de lo que es región norte, algo justamente se va a terminar, digamos, procesando, ¿no? Para lograr harina de soja, aceite, y eso en general va a terminar en consumo interno de esa parte. Nosotros calculamos más o menos en la región norte, y bueno, eso en parte va a bajar en tren o en camiones. Estamos hablando de un equivalente camiones de unos 100.000 camiones acá, ¿no? Más o menos. De la región norte. La región centro, lo que les comentaba, va a tener, digamos, un déficit regional que le llamamos, ¿no? Obviamente van a necesitar la soja del norte y va a necesitar justamente en parte de la región sur, ¿no? En parte de la región sur, es decir, fíjense estos departamentos que tenemos aquí, digamos, que han tenido buenos rindes, evidentemente esto es más que seguro que la basis va a hacer que toda esta soja que tenemos aquí se termine yendo a los puertos de Gran Rosario, ¿no? Más de todo esto lo vemos nosotros como una necesidad de las aceiteras, las fábricas aceiteras, que bueno, después ya lo vamos a ver por qué se explica esto, porque nosotros esperamos que vaya más camiones, digamos, que salgan directamente, que tal vez lo lleven, digamos, a Bahía Blanca o Quequén. En este caso esperamos que haya más camiones en sentido norte a las terminales de Gran Rosario. Bueno, digamos, ¿cuál es la principal causa? Bueno, la sequía, ¿no? Todas estas altas temperaturas que ustedes ven acá, fíjense que
que se trasladaron al norte. Si ustedes siguen esta cosita roja, lo pintan a la bota de Paraguay, también van a ver, digamos, un fuerte déficit de precipitaciones, temperaturas altas, todo lo que es Paraguay, y si esto lo llevan para acá, también para Brasil. O sea, todo el sur de Brasil, toda esta parte de acá, también está toda. Entonces, no solamente, digamos, el clima afectó, digamos, a la Argentina, en términos de la producción de soja, ¿no? Sino que también afectó, digamos, a Paraguay y al sur de Brasil bastante fuerte. Entonces, esto ya lo vamos a ver después. La parte internacional. Bueno, lo que 6 millones de toneladas, prácticamente son 3 que van a venir del norte, en tren o en camión, y 1 millón de toneladas va a ir del sur, de esa región del sur que le comentaba recién. Y vamos a tener este año caídas de stock, 2 millones de toneladas. Estamos hablando de, creo que habíamos calculado 6 para la campaña que quedaron a las finales, estaríamos con 4, terminamos 4 de stock finales, bastante bajo, ¿no? En términos, digamos, el ratio consumo, stock consumo va a quedar muy, muy bajo, y eso obviamente va a darle, digamos, sostén a los precios, o por lo menos eso es en términos fundamental lo que se espera, digamos, para la soja. ¿Qué otra cosa más? Lo que le iba a comentar, bueno, justamente la necesidad del Gran Rosario, las terminales acá del Gran Rosario, va a hacer que se va a importar muy poca soja, muy poca soja. Acá estamos hablando de, inclusive puede ser menos, ¿no? Dependiendo de, ahora justamente van a salir los números más generalizados para la producción de Paraguay, y ver qué es lo que ocurre, porque esto principalmente se va a traer de Paraguay, y hay que ver qué es lo que ocurre ahí. Y bueno, estimamos un crushing de 36,5, alimentos balanceados y semillas 5,5, y bueno, exportaciones también de 2,7, muy, muy bajas. Es decir, obviamente gran parte de la demanda este año va a venir de las aceiteras, ¿no? Del crushing o de la industrialización de la soja. Va a venir de ese lado. Esto justamente se va a dar. También hay una cuestión de la caída del diferencial, ¿no? De la caída del diferencial. Obviamente eso te puede retrotraer un poco la demanda, pero es muy difícil, digamos, simularlo, porque no tenemos evidencia, digamos, empírica o para hacer la simulación de acá. Pero bueno, justamente nosotros pensamos que más allá de eso, digamos, las fábricas tienen que seguir andando, y digamos, eso va a hacer que demande, digamos, gran parte, digamos, el sector industrial, digamos, la soja que queda de la... Bueno, esto, digamos, es lo que es, digamos, el balance, digamos, a nivel regional. Entonces ahora vamos a lo que es comercialización. Fíjense, en comercialización hay datos bastante interesantes. Esto viene de varios lados, ¿no? Por un lado, ¿no?, la necesidad de las fábricas de asegurarse la soja, ¿no? ¿Qué hace esto? Justamente que aumenten las compras anticipadas. Obviamente también los buenos precios, o sea, se juntó todo, ¿no? O sea, sequía, pero buenos precios que siguieron a la producción, o esa caída en la producción, y fíjense que tenemos ventas de soja con precios por fijar. Entonces, en general los meses de fijaciones, de junio y julio, esto va a estar, digamos, va a ser también, digamos, un sostén a lo que puede ser, digamos, la cotización de la soja. Y bueno, en términos generales, fíjense, tanto lo que es exportación como industria, viene comprando un 28%, digamos, lo que es producción, o sea, está bastante en línea con otros años. No es tanto, digamos, lo que están comprando anticipadamente, sino que justamente el nivel de, hay muy poca producción, digamos, de lo que se comercializó, justamente de lo que se terminó comercializando con precios en firme, ¿no? Esto justamente es, como si uno lo ve desde el punto de vista fundamental, es también, digamos, sostiene los precios de la oleaginosa. Bueno, fíjense, esto un poco apoya lo que les comentaba recién, digamos que el crashing, digamos, principalmente va a ser el centro de la demanda, ¿no? Porque, fíjense, estos son declaraciones juradas de venta al exterior, digamos, de soja, de poroto de soja, sin procesar. Fíjense, esto es
esto obviamente los cambios o la anticipación a los cambios en los cambios tributarios hace muchas veces esta curva, como lo que fue 2019-2020, ¿no? Pero en general, digamos, las curvas normales de exportación son las que ven ustedes, menos la naranja. Acá normalmente, fíjense, si tendríamos cualquier otra campaña, fíjense, la 17-18 fue una campaña con sequía, ¿no? La última campaña que tuvimos con sequía. Obviamente fue más fuerte que digamos, la sequía que tenemos ahora. El problema que acá está envuelta también en una cuestión de que Paraguay tuvo una buena cosecha de soja, ¿no? Y eso, digamos, le permitió a la industria, obviamente, no absorber toda la producción interna. Así que, digamos, la exportación, digamos, no esperamos que pase, digamos, o que esté por este valor cerca de los 2 millones de toneladas de exportación, ¿no? Fíjense, abril, digamos, ha comenzado, digamos, la campaña comercial de soja, estamos hablando de 250.000 toneladas solamente que se vendieron de soja. Es muy, muy poco. El sector exportador 1,3. Esto es la mitad de lo que llevaba comprado el año pasado, ¿no? O sea, está comprando mucho menos, de nuevo, digamos, gran parte de la demanda va a venir del sector industrial. Ahora bien, entonces, vamos a hablar un poquitito de lo que es entonces, bueno, ya hablamos comercialización, fíjense, bueno, un poco lo que es mercado doméstico, muy pocas exportaciones de soja, de poroto de soja, muchas operaciones con precios a fijar, muchas operaciones con precios a fijar. En general, digamos, estas fijaciones suelen tener, o sea, habría que ver, digamos, cómo es este año, pero en general siempre tiene junio, julio el pico de los vencimientos de estas fijaciones, y en general, digamos, cuando esperamos, digamos, que le dé sostén a los precios de la oleaginosa. Y bueno, por otro lado, lo que les comentaba eso, ¿no? Digamos, la gran variación que tenemos, ¿no? en la producción entre zonas, ¿no? Esas son las claves más importantes de lo que es a nivel local, ¿no? Y acuérdense que le había comentado, digamos, antes de empezar a hablar, que digamos como que el escenario de Sudamérica ya está descontado, ¿no? Por el mercado se fue descontado hace un montón. Fíjense, a mediados de diciembre, ¿no? Cuando nosotros, o sea, veníamos teniendo ese escenario normal, desenvolvimiento normal de la siembra de soja de primera en Argentina, en Brasil, Paraguay. Y fíjense, esto es hasta mediados de diciembre, prácticamente coincide con el clima. Y fíjense, empezamos a tener nosotros proyecciones de que el clima a largo plazo, los reportes trimestrales, íbamos a empezar a tener menor cantidad de precipitaciones, temperaturas más altas y demás. Y fíjense, la soja en Chicago pasó estábamos hablando de 4,70 a unos 5,80, ¿no? O sea, desde mediados de diciembre hasta principios de febrero, ¿no? Hasta principios de febrero. O sea, prácticamente saltó $100 la soja. Estos $100, justamente la soja terminó aumentando $100 cuando lo que podemos decir que la producción, o sea, si sumamos la caída de la producción de Paraguay, que son 6, estamos hablando 8 de Argentina, estamos hablando de unas casi 30 de Brasil, no, son 20, por lo menos unas 20 de Brasil, o sea, estaríamos hablando más o menos unas 35 millones de toneladas. Por una caída de 35 millones de toneladas en la producción de soja, estamos teniendo que la misma aumentó $100, ¿no? Cayó 35 la producción, 35 millones, aumentó $100 la soja. Y eso, digamos, fue el primer estirón, digamos, del aumento reciente en el precio de la soja en dólares. Después se puede ver claramente, digamos, otro movimiento alcista, y obviamente esto coincide con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ahora ya vamos a ver bien el impacto que tiene esto. Nosotros vemos que esto tiene un impacto bien a largo plazo. Cuestión, o sea, ya lo vamos a ver, digamos, bien punto por punto. Y bueno, y ahora, lo último que ahora está, digamos, haciendo un pullback, ahora en este momento la cotización en Chicago, yo creo que más de todo está siguiendo un poco
el conflicto entre Rusia y Ucrania, más de todo, ¿no? Pero bueno, lo que tuvimos acá, digamos, hace unos días, fue la semana pasada, fue miércoles de la semana pasada, tuvimos el informe de USDA, y bueno, el último informe de USDA lo que dio fue que Estados Unidos va a más soja y menos maíz, ¿no? Esto tiene una causa más de todo relacionada al aumento de los precios de los fertilizantes y a los insumos, que justamente le da mejor margen, le va a dar mejor margen obviamente a la soja respecto al maíz, y bueno, fue lo que vio, y bueno, el mercado, fíjense, le descontó 20, 30 dólares la tonelada aproximadamente. Es cierto, es difícil separar este efecto de lo que pasa con Rusia y Ucrania, porque ya lo vamos a comentar, pero bueno, estamos hablando de lo que esperaba el mercado, son 1 millón de hectáreas, y eso más o menos 1 millón de hectáreas, 4 millones de toneladas, ¿no? Que hizo caer unos 30 dólares en la cotización. Pero bueno, entonces vamos a empezar entonces a ver de manera histórica, ¿no? Digamos, qué es lo que sucedió, digamos, con el precio de la soja desde la sequía en Sudamérica hasta nuestros días. Pero bueno, estos son los 3 principales componentes o los 3 principales drivers que ustedes tienen en el mercado de la soja, ¿no? Sequía en Sudamérica, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y ahora, digamos, lo que va a ser la siembra en Estados Unidos, y bueno, la posterior, digamos, evolución del mercado climático estadounidense en este caso, cómo va a impactar, digamos, en el precio de la soja. Bueno, entonces, en síntesis de esto, antes de pasar, digamos, de este slide, fíjense, o sea, tenemos, esto está descontado por el mercado, ya está descontado, ya están los rindes, digamos, ya están definidos, tenemos una fuerte caída en Paraguay, una caída en Argentina, una fuerte caída también en el sur de Brasil. Esto ya está descontado por el mercado. Lo que va a empezar ahora a tomar más relevancia es cuándo va a terminar el conflicto y si termina rápido, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ahí ya vamos a ver, digamos, todos los componentes que tenemos ahí, porque son muchos. Y bueno, después qué va a pasar con la soja en Estados Unidos, que después que la siembra, no tiene, la verdad que no hay mucha correlación entre el fenómeno niño-niña con lo que es producción en Estados Unidos. Después de ver qué es lo que ocurre, ¿no? Cómo evoluciona la condición de los cultivos. Así que bueno, pasando un poco de lo que fue balance de Sudamérica, fíjense lo que si nosotros podemos, prácticamente como que si estuviera tocado por Paraguay, acá pasa Paraguay, fíjense que toda esta sequía y estas condiciones climáticas adversas se trasladaron a toda la región del sur de Brasil. Por eso, acá tenemos varias cuestiones. Uno, muy difícil, digamos, que la Argentina exporte de toda esta zona, ¿no? Porque en general toda la importación de soja, salvo lo que fue 2018, toda la soja viene en barcazas, de acá por el Paraná. Entonces, es muy poco probable, digamos, que la producción que no venga de Paraguay venga de otro lado. Bolivia hace toda su producción localmente, es decir, la va a venir de Bolivia. Así que digamos, esa oferta que antes venía la va a tener que peleársela, digamos, a la exportación, ¿no? Lo que es la industria de crushing. ¿Qué es lo que tenemos, digamos? Fíjense acá. Caía nosotros tenemos en los principales estados productores, bueno, tenemos Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, lo que es Paraná y Río Grande do Sul. Fíjense, Paraná y Río Grande do Sul tienen una caída hasta del 40% de la producción. Esto es un montón. Son 15, todos los estados, son más de 20 millones de toneladas de soja menos que tiene todo el sur. Brasil produce un montón. Fíjense, en el resto de los estados, esto está en amarillo, pero fíjense, el resto de los estados son positivos los valores, ¿no? Fíjense, lo único que caen acá, bueno, sacando Rondônia, que creo que está por acá en el norte, es Mato Grosso do Sul, Paraná, Río Grande do Sul y Santa Catarina, todo el estado del sur, ¿no? O sea, le cayó, digamos, la maldición del clima de toda la zona. Así que son estos los únicos estados que caen en la producción, el resto suben. Y bueno, la producción, si
130, 130 y pico el año pasado, ahora está en 120, 122. O sea, cae 10 millones de toneladas. Porque prácticamente esta producción que cae, como que se compensa un poco con el incremento en el resto del país. Bueno, Paraguay, por otro lado, fíjense, otra campaña, estábamos hablando de 10 millones de toneladas promedio, este año va a producir 4, inclusive puede llegar a producir menos. Nosotros hicimos los cálculos sobre 4, nos pareció prudente, más de todo, es cierto que ellos tenían niveles de stock altos, pero nos pareció prudente por la molienda de soja que tuvieron a principio de año, y mandaron bastante soja, no digo que un montón, pero mandaron bastante soja en barcazas. Ahora ellos están teniendo un problema muy muy grande, o tuvieron, con lluvias en el momento de la cosecha. Se le complicó bastante la cosecha por la lluvia, porque le llovió en todos los estados productores de soja, así que eso inclusive va a tener otro efecto negativo, ¿no? En lo que es la producción de soja de Paraguay. Pero bueno, hasta poder, digamos, evaluar todos esos efectos, fíjense, esperamos que vengan 1,7, casi 1,8 de exportaciones de soja a Argentina, y bueno, y que ellos caigan el uso de la capacidad industrial de un 75% a un 45%. ¿no? Estos valores, inclusive, o sea, se están hablando de una menor producción, hasta 3 millones de toneladas, y bueno, eso está un poco en verse. Pero bueno, entonces, fíjense, estamos hablando de 6 millones en Brasil, de la caída de acá, ¿no? En realidad Brasil, en realidad es 10 en total, ¿no? 10 en Brasil, 6 en Paraguay y unas 8 en Argentina. Así que estamos hablando de unas 25 millones de toneladas, ¿no? Ahí me corrijo con lo que dije antes, porque Brasil, si lo tomamos a nivel total, solamente cayó 10, así que estamos hablando de unas 25 millones de toneladas, lo que hizo el salto de $100 en el precio de la soja. Ahí creo que está es más proporcional, ¿no? Cae 25 acá, sube 100, y acá sube 4, y te cae, digamos, cayó 40, ¿no? O sea, un poco, digamos, con esos números tiene relación, ¿no? Porque el supply y demand, en última medida, lo que hace mover los precios. Siempre esperado. Entonces, bueno, esto es clima en Sudamérica. Conflicto Rusia y Ucrania. Bueno, podríamos quedarnos hablando un montón de tiempo. Se me está yendo el tiempo. ¿Cuál es la cuestión en Rusia y Ucrania? Bueno, Ucrania, tanto Rusia y Ucrania no producen mucha soja, hacen muy, muy poca soja. No sé si será entre 10 y 20, entre los dos combinados, no más de eso. Lo más importante, obviamente, porque digamos, el conflicto bélico se está desarrollando sobre Ucrania, y obviamente lo más importante acá, mirando a mediano plazo, va a ser la producción de Ucrania. O sea, si digamos, los ucranianos van a poder producir a tiempo y con los insumos necesarios para encarar esta producción. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de las oleaginosas y lo vamos a ver desde el mercado del girasol. ¿Por qué? Porque bueno, Rusia es el primer productor mundial de girasol, primer exportador de aceite de girasol. Entonces, procesa un montón, tiene una capacidad de industrialización de girasol en toneladas anuales de oleaginosas. Y está bueno, en época normales producía 17 millones de toneladas de girasol. Ahora se espera que el área de girasol caiga hasta un 50%, dependiendo de la consultora, que vos veas, entre un 35 y un 50%. Esto va a ser una producción hasta 10 millones de toneladas de girasol, o sea, va a perder mucho girasol esto. Entonces, esto evidentemente hizo, digamos, con el conflicto de Ucrania, apenas, porque si se acuerdan, la fecha de invasión fue el 24, y antes de eso tuvimos varios días, se mandaba los tanques a la frontera, y estábamos en ese conflicto en si Rusia iba a terminar ingresando con sus fuerzas militares en Ucrania, y todo en ese momento, viste, hubo un tire y un afloje, y los precios, me acuerdo bien, del aceite de soja habían pasado de 500 a 1.500 dólares. Y bueno, obviamente, como el valor de la soja, o sea, si nosotros tomamos el grano de soja, lo aplastamos y vendemos los subproductos, un 50% de la soja
está explicado por el aceite de la soja, ¿no? Por lo menos hoy, después de que los precios hayan aumentado muchísimo. Entonces, evidentemente, si los precios del resto de los aceites aumentan, va a tener un impacto bastante fuerte en el precio de la soja, ¿no? Es esto lo que ustedes ven ahí. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema en Ucrania? Una cuestión es que, bueno, ya fíjense, ya estamos sobre la fecha de siembra de girasol, que se extiende desde principios de abril hasta mayo, y bueno, tenemos varias cuestiones. Una es si los productores van a poder sembrar a tiempo, porque creo que se extiende, creo que es de este a oeste, en los oblats, digamos, en las provincias. Empezó la época de siembra para las provincias que no están ocupadas. Eso es punto uno. El problema de las provincias que no están ocupadas es si van a tener acceso a insumos como combustibles, fertilizantes, plaguicidas y demás, y lo más probable es que tengan muchos problemas. Entonces, eso ya punto uno. Punto dos va a ser justamente si vamos a las provincias que están bajo conflicto bélico, si van a poder acceder a los campos y demás. Bueno, obviamente eso está cargado de incertidumbre enorme, así que más o menos son esos los valores que más o menos se mueven. O sea, entonces fíjense, estos son 7 millones de toneladas menos de girasol, pasamos de 6,80 casi a 6,30 la soja, ¿no? Son más o menos, si ustedes se los ponen a ver, son más o menos proporcionales los aumentos y las caídas. Y bueno, eso es lo más de otros cultivos. También Ucrania, digamos, está entrando, digamos, lo que va a ser en mayo la siembra de maíz. Esto es alforfón, también produce mucho. Y bueno, el trigo de invierno ya está implantado, ya está metido en el suelo. El problema justamente son los bombardeos en ese suelo, ¿no? y en lo que ocurre. Así que también esto, digamos, podría tener, digamos, una consecuencia a largo plazo, ¿no? en la cosecha de trigo, ¿no? Que es lo que ocurrió en la cosecha de trigo, digamos, en estos campos que ya están implantados, en lo que ha sido Ucrania. Pero bueno, yendo a lo que es oleaginosa, tenemos ese problema, ¿no? La cuestión del girasol, y bueno, y si van a poder sembrarlo, si van a tener los insumos, y cuándo van a poder sembrarlo, ¿no? Por eso, a medida de que se va extendiendo, porque uno pensaba, los mercados se mueven, el conflicto va a terminar antes o después, por lo menos lo que está dando ahora la ficha es que va a caer, o va a tardar un tiempo, ¿no? En solucionarse. Eso entonces, eso es una cuestión que queda abierta y que hoy eso sigue golpeando en los mercados, ¿no? O sea, sigue, digamos, un poco, digamos, incidiendo en la evolución del precio de la soja. Y bueno, por último, ya quiero terminar un poco antes por si quieren preguntar algo. Por último, fíjense, esto es los dos últimos reportes de los Estados Unidos. Fíjense, ustedes ya pueden ver las flechitas, digamos, el reporte de lo que es siembra y stocks fue bajista para soja y alcista para los cereales. O sea, esto es prácticamente, principalmente lo que es, si hablamos soja-maíz, la decisión de ser maíz o soja. Insumos. Fíjense, acuérdense, no es que se esperaba, por ejemplo, en el caso de maíz, 1 millón de toneladas menos de lo que saque el USDA sacó menos que el mercado, por lo tanto esto fue alcista. Es decir, estamos hablando 1 millón de toneladas prácticamente, fíjense, que se pasan de maíz a soja, ¿no? O sea, tienen 3,7, que se esperaba, salió 36,2 y al revés, salió más alto soja, ¿no? Entonces, se va a hacer más soja que lo esperado en Estados Unidos y eso impactó sobre los precios. Tuvo una fuerte caída, digamos, el precio de la soja apenas había salido el informe, ¿no? Esto obviamente se explica por una cuestión de insumos, combustible y demás, ¿no? Así que eso es, digamos, más el caso de la soja. Es otro informe, digamos, los Estados Unidos tienen un informe trimestral de stocks, y bueno, era más importante, digamos, el caso del informe de siembra. Fíjense que salió más alto que lo esperado por el mercado, y bueno, más stocks, más siembra, terminó, digamos, impactando negativamente en el precio de la soja. Bueno, se me termina el tiempo. Por último, bueno, también había una cuestión
en estas últimas semanas lo que ha sido, digamos, la cuestión del COVID en China, que había un aumento de casos y demás, pero digamos como que esos datos no hay, digamos, una fuerte muy confiable, digamos, sobre este ascenso de los casos, y al parecer, digamos, el resto de las noticias como que se lo llevó un poco puesto, digamos, el tema. También teniendo en cuenta, digamos, que las importaciones de China de soja vienen siendo bastante robustas, le compró un montón de soja a Brasil, así que, digamos, por ahora, digamos, este fantasma o esta cuestión de que China pueda crecer menos, por ahora está un poco lejos, ¿no? Siempre está barajada esta situación y está metida, digamos, como un factor potencial alcista, ¿no? Pero fíjense, esto es un factor alcista, y lo único, perdón, el Estados Unidos es bajista, el conflicto en el Mar Negro es alcista, y bueno, algo que ya está descontado, pero está dentro de la oferta y demanda, algo alcista, digamos, como una menor producción en Sudamérica. Así que bueno, se me hizo la hora, dejé unos 5 minutos por si quieren hacer preguntas. Muchísimas gracias por acercarse, digamos, a este encuentro virtual. Así que bueno, si quieren por el chat o por el micrófono pueden hacer preguntas. Y también, digamos, los invito a anotarse, digamos, a la próxima reunión, que no sé si estás Connie por ahí, que va a ser, no sé qué fecha es, pero digamos, El 2 de mayo la próxima. el 2 de mayo, Economía de Santa Fe. Si tienen ganas de nuevo de acercarse, esta vez van a haber más cupos. Se va a poner un modo seminario para que pueda sumarse más gente y bueno, más gente pueda participar. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias. Bueno, si tienen algunas preguntas me las pasan al chat, si no, nos encontramos en otra ocasión.